En el En nombre del del Padre, y del Hijo Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomado del Evangelista San Marcos capítulo 16, versículo 9 al 15. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Hola, hola, sean bienvenidos todos, queridos hermanos. Un abrazo espiritual a la distancia de parte de este par de venezolanos. Venezuela linda y querida. Con amor, con cariño para transmitir a ustedes a través de este canal de Semillitas del Torito la palabra del Señor. Hoy, por gracia de Dios, con amor, con cariño, con una alegría, un gozo en el Dios Todopoderoso, porque se ha manifestado a diario con todos nosotros, especialmente en esta recuperación progresiva, ¿verdad?, de tío Alfonso. Bendito Dios, el Todopoderoso, el que todo lo puede, y gracias a sus oraciones, y le pedimos de corazón que nos sigan apoyando en la oración para la recuperación total de tío Alfonso. El saludo de Rosita, la princesita. Hola, hola, querido hermano. Sí, estamos contentos, alegres con esta recuperación del tío de mi querido esposo, que es papá del padre Luis. Ha dado una mejoría, gracias al Todopoderoso, al que todo lo puede, porque todo se ha dejado en manos de Él, todos orando juntos, unidos, por la misma causa, esperando la pronta recuperación, que ya hemos tenido esa gran noticia. Gracias a Dios Todopoderoso y gracias a todos ustedes quien nos acompaña en la oración y a todos los familiares. Así es, y al final del video estaremos saludando a muchos de ustedes que nos escriben, nos motiva cada día. Gracias a Dios, cada día se van incrementando los seguidores de la palabra de Dios y se van enamorando de ella, y animarles a que den el paso, no conformarnos solamente con oírla, sino a dar el paso, a ponerla en práctica. Y para aquellos que están trabajando en la obra del Señor, a no desmayar en ese proyecto. Por ahí hay uno que desea que le animemos en ese proyecto, se llama en su canal Proyecto 2G, así es, 2G de México. Ya lo vamos al final a estar nombrando porque están trabajando para la obra de Dios. Pues bien, hoy el Evangelio nos invita a eso, a ir a todo el mundo a predicar el Evangelio a toda la creación, sin hacer excepciones. A toda la creación. A veces hemos cometido el error que cuando queremos ir a evangelizar, nosotros los católicos, y nos encontramos con un hermano separado, le decimos no, a ese no le prediquemos porque es evangélico. No, todo lo contrario, debemos predicarles a ellos para que descubran la verdad. Claro, no dice las escrituras, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda a la creación, la universalidad, catolicismo, eso es. No a un sector, no a un grupito, sino a toda la creación. Cada quien pues cumple con la misión, empezando en el hogar, con la familia, con quien tiene. Y si dentro de la familia tiene a hermanos protestantes, a ellos también tienen que predicarla. Claro, para que descubran la verdad y si se liberen de las ataduras del demonio que lo tiene sometido a su voluntad, dice 2 Timoteo 2, 25, 26. La leen, la buscan. No lo estoy diciendo yo. No lo estoy diciendo yo, pero eso sí, con dulzura, con respeto, dejándole una enseñanza,
predicándole la palabra de Dios, mostrándole con capítulos y versículos que hay una confusión. Que hay una confusión y el Señor quiere que hablemos, dice el texto bíblico de hoy, la lectura, que hablemos de lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido. Y van a ver cómo eran esos preparadísimos para predicar el Evangelio. ¿Qué utilizó el Señor? ¿Cuáles fueron los instrumentos para que fueran? Y lo hemos compartido estos días, sus discípulos, Pedro y los demás. Pero hay quienes quieren callar el Evangelio. Quienes quieren sobornar a personas para que no anuncien la verdad. Ustedes, valientes hombres y mujeres, no pueden callarlo. El Señor manda en el versículo 16, termina el versículo 15 hoy, Marcos 16, 15, termina de la siguiente manera. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Es una orden, ¿verdad? Vayan por todo el mundo. Hay quienes están trabajando en esa obra maravillosa. Y como testimonio, pues tenemos al Padre Luis, que ha recorrido el mundo. Sí, ha recorrido el mundo. ¿Y lo han querido callar? Sí, han querido callar, porque eso es lo que hicieron, ahorita lo van a oír, Hechos de los Apóstoles, la lectura de hoy, 4:13 en adelante. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién le obedezco? ¿A Dios o a los hombres? Lo vamos a compartir. Pero vamos a tomar Marcos 16, 9 en adelante. Lo hemos estos días compartido, ¿verdad? Donde Jesús resucita, le aparece a las mujeres va y se lo anuncian a los suyos no creen. Luego se le aparece a 2 discípulos camino de Emaús, y ya hablamos lo del camino de Emaús, y tampoco creen. ¿Y qué viene a decir el Señor? Pues vamos a escuchar. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Dice, va a decir ahorita en la carta, en el libro del Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan, que ellos tienen que explicar de lo que han visto y lo que han oído. No pueden callar eso. Pues, ¿qué han visto? De que Jesucristo resucitó, murió, pero resucitó. Y de eso es la predicación, anunciarle al mundo que Cristo está vivo, que Cristo está en medio de nosotros, que Cristo camina con nosotros. Pero que tenemos que despejar la venda que nos tiene tapados los ojos para verle. Para poderlo reconocer, y ya lo compartimos. A través de las Escrituras, a través del pan vivo. Del que no quieran aceptar el pan vivo bajado del cielo, eso no es problema de nosotros lo mostramos. El que quiera creer, dice el 16, se salvará. El que no quiera creer, que se resista, porque no son capaces de captar el mensaje divino de Dios, que es por medio de la fe que se acepta, que en un pedazo de pan quiso quedarse. Allá ese es su problema. Pero nosotros le mostramos, porque esa es la tarea. Predica. No podemos transformarle la mente y el corazón, decir usted tiene que creer porque es una obligación. No, el Señor nos deja la libertad. Tiene que creer, si no quiere creer, pues no crea. Que siga, Rosa. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús. Ella cumple misión, va y lo anuncia, lo proclama, lo predica. Y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Eso no es lo que pasa hoy en el mundo. Háblele usted a las personas de Dios, va a ver quiénes les cuesta creer. Hay unos que dicen que Dios no existe, que dónde está Dios, que para él lo ver, para él creer o para ella creer. No es eso. Usted le predica a las personas de que Cristo está en el pan eucarístico, ¿lo van a creer? No lo creen. Los discípulos también. Los suyos, los más cercanos, no creían. ¿Quiénes más? Después Jesús se apareció bajo otro aspecto. Aquí ya fue directamente Jesús. Primero fue María y le predicó y le dijo, mire, está vivo. No lo creyeron. Ahora Jesús se le presenta a 2, A 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás. ¿Escucharon? De Maús. Siga. Pero tampoco les creyeron. Ah, bárbaro. Por eso el Señor dice, vaya y prediquen. Prediquen. Habrá un grupo que creerá, habrá otro grupo que no creerá, pero ustedes
prediquen solamente. Es decir, siembren la semilla. Eso es lo que hacemos nosotros por voluntad de Dios los días que nos permite compartir con usted. Sembrar la semilla. Más nada. No es que tanto de ustedes no los conocemos, pero sabemos que el Señor está haciendo la obra en ustedes. Lo sabemos. Claro que sí. Sembramos la semilla, el Señor la hace germinar, dar frutos en abundancia de santidad. Pero para aquel que cree. Para el que no cree, sabemos que existe. Nosotros no nos vamos a atormentar por eso. Ay, mira, no creyeron, no obedecieron. No, se lo arreglarán cuando se mueran. Si no creen, ¿qué vamos a hacer? Más no podemos, pero hacemos el trabajo, nos esforzamos, luchamos contra los obstáculos, porque tenemos muchos obstáculos, y aquí en Venezuela hay más todavía. Obstáculos por allí, por allá y por acá. Pero contra todo eso vamos, porque sabemos que la obra no es nuestra. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnocha el centinela. Confiado plenamente en Dios, que dice que Él hace crecer, germinar la semilla. Pero el trabajo nuestro es ir a predicar y anunciar el Evangelio. Siga. Por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían. Y mire el llamado o la atención que hace el Maestro a ustedes que hoy somos o estamos actuando como los discípulos del entonces. Ponen cuidado cuál es el llamado, presten atención, oye, porque no es un juego, sino que hemos descuidado nada más y nada menos que la palabra de Dios. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Y al descuidar la palabra de Dios, ¿qué sucede? Pues vivimos en oscuridad, apartados de Dios, y hacemos lo que a nosotros nos place. Dios no va a tomar en cuenta mi pecado, mi desobediencia. Que no. Pongan cuidado, escuchen el reclamo, amado hermano, para ustedes y para nosotros. Por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían. Y los reprendió. Dios hace un llamado. Viene a reprender. Por su falta de fe. ¿No es eso lo que el Señor hoy nos está llamando? ¿Dónde está la fe para creer en su palabra? ¿Dónde está la fe para creerle a aquellos ministros verdaderos de Él que van anunciando la palabra de Dios? Le van mostrando con capítulos y versículos que el Señor tiene una sola iglesia. Le van mostrando con capítulos y versículos que el Señor ha dejado a sus ministros sacerdotes para absolverlos de los pecados. Le va mostrando con capítulos y versículos que la Virgen María tuvo un solo hijo. Le va mostrando con capítulos y con versículos que la cruz no es maldición, sino la cruz es poder de Dios para los que creen. Le va mostrando con capítulos y versículos que el pan vivo bajado del cielo, el cuerpo y la sangre, es el cuerpo de Cristo, para que el que lo coma, lo beba, lo va haciendo. ¿Y dónde está la fe para creer? Ahí entonces es donde chocamos contra la palabra de Dios, ¿verdad? La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. Y esa piedra es la roca donde la gente choca. ¿Y contra quién choca? Contra la palabra de Dios. Cuando se le muestra con la Biblia, mire, es que dice que edificaré en mi iglesia. Cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no tantas, porque hay tantas entonces. Y hace ese reclamo. Y ojalá que tengan la oportunidad de corregir ese llamado de atención. ¿Cuál es el reclamo? Repítalo. Y los reprendió por su falta de fe. ¿Ve? Por su falta de fe, por la incredulidad. Estoy vivo, me he querido quedar con ustedes, estoy en el pan eucarístico. Pan eucarístico. ¿No hay muchos que critican eso? Sí, los hay. De eso está lleno el mundo. Está lleno el mundo y nos da dolor por ellos, porque algunos de ellos dicen ser cristianos, seguir a Cristo, pero no le obedece a Cristo. Cuando Juan 6:51 en adelante, todo el texto bíblico del 51 hasta el 71, viene a mostrar ese mensaje, ese plan salvífico para la humanidad. No lo quieren creer. Se les respeta, pero seguiremos pidiendo por esas personas que están siendo rebeldes a la palabra de Dios. La misión nuestra hoy es eso, predicar, anunciar el Evangelio. Siga, Rosa. Y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y no solamente, ¿por qué? La primera,
Y lo reprendió por su falta de fe, No solamente por la falta de fe, sino por la dureza. para creer ¿Dureza de qué? a los que lo habían visto resucitado. Repítala las dos. Y lo reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Del entonces. ¿Y el de hoy qué? También. ¿No les han anunciado a ustedes que Cristo está vivo, que ha resucitado y que quiere la salvación de la humanidad? ¿Por qué no creemos? Ahí está el detalle. Ese es el reclamo. Por eso entonces el 15 Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. y escucha el 16. El que crea y se bautice No es obligación, ¿verdad? El que quiera creer y se bautice, ¿qué pasa? se salvará. Y El que se niegue a creer será condenado. no podemos obligar, solamente damos textos bíblicos para que tenga oídos, oiga el mensaje de Dios. Ahora, vamos a los hechos. ¿Qué hicieron? Recuerda que le dice, vayan por todo el mundo. Hechos son lo que hicieron sus apóstoles, los suyos. ¿Qué hicieron? Obedecieron el mandato de Dios. Vamos a ver, Hechos 4:13 en adelante, que es el de hoy. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan. ¿Quiénes quedaron admirados? Vaya atrás. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Lo vieron, ¿verdad? ¿Quiénes estaban cumpliendo la misión de Jesús? Pedro y Juan, los suyos. Ahora, el 13. Quedaron admirados ¿Quiénes quedaron admirados otra vez, Rosa? los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los de la alta. Quedaron admirados. Los que tenían el conocimiento, según ellos, conocimiento humano, pero le faltaba el más importante, el más sabroso, el divino, la sabiduría divina, que es un regalo de Dios, que le da a los que quieren recibirlos. Y bendito Dios, hay muchos que tienen el conocimiento humano y es excelente, pero no tienen el divino. Y el divino está por encima del humano. Si quieren leer a 1 Corintios 1, 19 en adelante. El 2, capítulo 2 también. Pedro y Juan no tenían conocimiento de superdotados. Eran hombres sencillos, humildes, pescadores. Pero esos que sí tenían ese conocimiento, ¿quedaron qué? Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro. La seguridad, eso es lo que tenemos que tener con la palabra de Dios, pero para eso tenemos que prepararnos. Yo no puedo ir a llevar una predicación sin estudiar la palabra del Señor. No puedo ir a llevar una predicación sin antes orar. No. ¿Vieron con qué seguridad Pedro y Juan? Que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces nosotros decimos, no, es que yo no tengo ningún estudio para... Mira, yo quisiera predicar la palabra de Dios, pero es que yo no tengo estudio, yo no soy esto, yo no soy aquello. No, repítalo. Ellos quedaron admirados como Pedro y Juan. Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación. Ahí está, solo es estar al servicio de Dios, pidiéndole a Dios todos los días, Señor, dame sabiduría para poder leer, comprender, predicar y obedecer tu santa palabra. No espera tener títulos y títulos para predicar la palabra de Dios. No espere tanto. Si los tiene, bendito Dios. Pero dice la Biblia otra vez. Que eran hombres sin instrucción ni preparación. No tenía instrucción ni preparación. Pero sabían que habían estado con Jesús. Siga.
Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí. Ahí está, y recuerda que esa es la primera acción que hacen Pedro y Juan. Cuando le dice el hombre que estaba tirado allá pidiendo limón, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús, levántate. Y se levantó. Versículo 17. Pero prohibámosle que hablen más de ese nombre ante ninguna persona. Otra vez. Pero prohibámosle que hablen más de ese nombre ante ninguna persona. Prohibámosle que prediquen la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los que tenían la sabiduría humana. Los que mandaban más que los demás. Los que tenían toda la autoridad. Vamos a prohibirle a esos hombres sin estudio, sin instrucción, pero que tienen sabiduría de Dios. Vamos a prohibirles que prediquen de Jesús. Ah, bárbaro. Lo que viene. No sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron, pues, a los apóstoles y les ordenaron que ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús. ¡Orden! No me predica más. Y eso ha sucedido en el mundo. Se le da una... No va a predicar más de Jesús. Sí, Señor, mande. ¿Cuántos han callado? ¿Cuántos cobardes han callado en predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos no han sido capaces de decirle a aquellos que tienen esa autoridad lo que usted está haciendo está mal? Por cobardía, por complacer a los hombres. Pero como son y que estudiados, obedecen y callan. Más bien apoyan a aquellos que tienen la autoridad para que sigan destruyendo la fe de un pueblo. Los apoyan. Sin vergüenza. Porque no predican la verdad. Tienen que rendir cuenta a Dios. Ellos le mandaron a prohibir a predicar. Siga. Que ni siquiera lo nombraran. Que ni siquiera lo nombrara, bárbaro. Cuaitico va a decirle, mire, usted es un ladrón, usted es un injusto, a usted le gusta sobornar, a usted le gusta decir mentira, usted lo que está haciendo está mal. Cuidadito. Y hay unos que callan. Pedro y Juan les respondieron. Aquí está la sabiduría divina. Juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Tremenda enseñanza y tremenda reflexión para aquellos que son instrumentos de Dios, pero que no están cumpliendo con lo que manda el Señor, sino que lo que está cumpliendo a las órdenes humanas. Otra vez. Juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes. ¿Le vamos a hacer caso a ustedes? ¿Le vamos a hacer caso a ustedes? Pues no. En vez de obedecer a Dios. Nosotros obedecemos a Dios. Siga. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ah, bárbaro, dice Pedro. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esos son los hechos, lo que hicieron los hechos. Los apóstoles, vayan y prediquen. Ellos compartieron con Jesús. Y por eso dicen, no podemos. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y nosotros tampoco podemos dejar de hablar de la palabra de Dios. Bien lo dice San Pablo en 2 Corintios 4:3 y siguiente. No podemos callar. No podemos callar, hay que predicar. Ciertamente no les va a gustar a aquellos que le digan que es malo, pecado en lo que están haciendo, desobedeciendo a Dios. No les va a gustar. Pero como dice la palabra de Dios, 2 Corintios 4:3 y siguiente. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, si se le predica y no quieren creer, la oscuridad es para los que se pierden. Todavía está oscuro, no se le quiere quitar la venda. La oscuridad es para los que se pierden. Atención. Se niegan a creer. Ah, bárbaro, tremendo detalle. Otra vez. Se niegan a creer. Ahí está, ¿por qué la oscuridad los envuelve? Porque se les ha predicado y no quieren obedecer. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Se niegan a creer.
Porque el Dios de este mundo Satanás, el Dios de este mundo, los ha vuelto ciegos de entendimiento. ¿de qué los ha vuelto ciegos? De entendimiento. Ah, no lo viste. Ciegos de entendimiento porque está en la Biblia y no lo quieren creer. Y escuchen lo que viene. Y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo. No lo ven. Por más que se lee capítulos y versículos, no lo ven. Y no se sorprenda que cuando a usted le llegue la tentación de abandonar, cuando usted diga, no, ya me cansé de predicarle a mi papá, a mi mamá, a mi nuera, a mi yerna, a mi suegro, a mi cuñado, a mi primo, a mi vecina, a X, a Y, y no cambia, ya voy a tirar la toalla. Pues déjeme decirle que no, todo lo contrario. El Señor lo anima, el Señor da la garantía para que no calle. Ponen cuidado, Hechos, los mismos Hechos, 18:9, Hechos 18:9, Pablo, ¿verdad? Cuando pasa por Atenas, viene de Atenas y pasa a Corintio, van a escuchar ustedes qué pasa, qué sucede. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, Ajá, no tengas miedo, no tengas miedo. sigue hablando y no Sigue calles. predicando y no calles, porque ¿qué? Porque esa ha sido la orden. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. No tengan miedo, no calles, sigue hablando. Pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Ah, otra vez, Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Mire, si los verdaderos discípulos de Dios creyeran la palabra, no les importaría. No se callarían, porque lo tienen perseguido, porque lo tienen vigilado por esto y lo otro, no se callarían. ¿Porque qué? Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Nadie. Si lo creyeran, bárbaro. Y ejemplo que ha dado el obispo de Nicaragua, Rolando Álvarez. Tremendo ejemplo. Y tras de él, otros también han dado ejemplo. Han metido a la cárcel, sí. Pero no tengan miedo. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Nadie. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué hizo entonces Pablo? ¿Sería que se fue o agarró más fuerza? Vamos a ver qué hizo. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Siguió. ¿Usted está siguiendo o ya abandonó? Siguió enseñando. Eso tenemos que hacerlo todos los días. Enseñando. ¿Qué estaba enseñando? ¿Qué siguió? Escuchen lo que siguió enseñando Pablo. No fue historia, no fue cuento, no fue teología, no fue filosofía. ¿Qué siguió enseñando Pablo? La palabra de Dios. Ay, qué maravilloso. Eso no es lo que quiere el Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. No pierdan el tiempo estar contando historias, películas, chistes, dinámicas. Pare usted de contar. No, la palabra de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Y permaneció allí 1 año y 6 meses. Bárbaro. 1 año y 6 meses. Nosotros vamos una vez a la semana, de vez en cuando. Y ya estamos cansados, aburridos. Ya no podemos más. Y ojalá que predicaran 5 minutos y demás fuera cuentos, chistes. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no creen en el Evangelio. Escucha el versículo 5, ahí mismo 18:5. Al llegar a Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. ¿Qué hizo Pablo? Se dedicó de lleno a la palabra, a la predicación, y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. De lleno. No es eso lo que hacían. Ahí estamos en el 4, lea el 6. 6:2, 6:2, Hechos 6:2. Y luego pasamos al 4. Ahí estamos en el 18, versículo 18. Retroceda al capítulo 16. Estamos en el capítulo 6, perdón. Estábamos en el 18, capítulo 18 de Hechos. Ahora vamos al capítulo 6, versículo 2, para que ustedes se den cuenta que no podemos abandonar la palabra de Dios.
Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y le A dijeron, los que el Señor ha enviado se reunieron a la asamblea y dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. y nos lo hace hoy más vivo que nunca a todo el grupo que está trabajando. Para todos, póngale nombre a las congregaciones, los coordinadores del grupo tal y pascual. Póngale nombre otra vez. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Por hacernos cargos de este servicio. No es correcto. Palabra de Dios, hay que predicarla. Los servicios está bueno, claro que sí, hay que servir. Pero no es correcto que la abandonemos, que la descuidemos, que la hagamos a un lado a la palabra de Dios. ¿Qué vamos a predicar entonces? ¿Qué vamos a predicar? Versículo 4. Mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno, Despacio. Nosotros nos dedicaremos De lleno. No hay vacío, no hay espacio para más, sino de lleno a la oración a la oración. Por eso no puede faltar la oración antes de irnos a predicar. A la oración, y al ministerio de la palabra. a la oración. Y al ministerio de la ¿Se da palabra. cuenta que va de la mano? Fíjese el 31 como dice, va de la mano. 4:31, Hechos 4:31. Cuando se hace oración, ¿qué sucede? Fíjese cómo se manifiesta el poder. Ponle cuidado. Terminada la oración, Se hace la oración, lo hacían los discípulos de Jesús, las primeras comunidades, primeros cristianos. Eso tenemos que hacerlo nosotros para anunciar el Evangelio. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. tembló el poder de la oración. Tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Entonces el que va a hablar, el que va a actuar es el Espíritu Santo. Pero si no hacemos oración, vamos a actuar nosotros por humanos. Y como no hay nada de la palabra de Dios, pues caemos a los cuentos, a la historia, a lo que pasó, a lo que vendrá y esto y lo otro. Pero la palabra de Dios. Terminada la oración, terminó el lugar donde estaban reunidos. Quedaron llenos del Espíritu Y Santo. después que quedaron llenos del Espíritu Santo, Se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. se pusieron a anunciar con valentía, con seguridad, la palabra de Dios. Ahí está, para que ustedes y nosotros lo hagamos. Por eso es que nos da miedo muchas veces de irle a predicar. Uy, no, es evangélico. No hemos hecho oración, no estamos llenos del Espíritu Santo, porque con la fuerza del Espíritu Santo, vamos, no nosotros, es el Espíritu Santo que va a hablar por medio de nosotros y le predicamos. Por eso que nos cuesta predicarle a aquel que está viviendo en concubinato. Uy, no, ¿qué va a decir? No, es mi familia, yo no le puedo decir que está viviendo en pecado. Por eso, porque no he hecho oración, no me he llenado del Espíritu Santo para ir a predicar la palabra de Dios y decirle que está viviendo en pecado. Y así sucesivamente a los adúlteros, a los homosexuales, porque está en la Biblia, yo no lo estoy inventando, en 1 Corintios 6:9 en adelante, está en la Biblia que los homosexuales tampoco heredarán el reino de los cielos si no se arrepienten de esa condición mala. Los chismosos, los celosos, los mentirosos, los ladrones, y para ustedes contar, ustedes se lo saben ya de la Biblia. Entonces, no nos hagamos nosotros rebeldes a la palabra de Dios. Y vamos juntos a obedecer el mandato que el Dios nos pide hoy para ir a evangelizar a la humanidad, empezando por los de la casa, ¿verdad, Rosita? Claro que sí, empezando por lo de la casa y primero que todo, pues como dice y terminando la lectura del día de hoy, en Hechos 5:31, que después de terminada la oración, que hay que hacer oración, tembló en ese lugar. Cuatro ya. ¿4? 4:31, sí. Ajá. Perdón, disculpe. Hechos 4:31, después de terminada la oración que se hace con mucha fe, con mucha devoción hacia Dios, nos envía el Espíritu Santo, donde quedamos llenos, y nos da esa fortaleza, esa fuerza, esa seguridad, esa sabiduría para llevar la palabra de Dios a aquel que la necesita. Así es. Vamos, me presta los anteojos, por favor, para cerrar la enseñanza, enviándole un saludo fraternal a María del Carmen,
pidiendo a Dios por su salud desde México, que el Señor le dé la fuerza, la fortaleza en estos momentos que es donde más lo necesita. A Nancy Flores, hermanitos, gracias por la enseñanza, soy católica. Tengo una compañera de trabajo, es evangélica, grita, inventa, calumnia. Soy persona que habla de Dios y de unión. No le gusta ya, no sé qué hacer con ella. Oren por mí, gracias. Ah, bueno, aquí está la enseñanza perfecta para ti, hermanita Nancy Flores. No te canses, predícale. Así te grite, no te quiera oír, pero no desmayes, ¿ok? No calles el Evangelio. El Señor va a orar en ella a su debido tiempo. No se preocupe. No busque tú transformar la mente y el corazón de ella. El trabajo tuyo es darle la semilla, sembrarla. El Señor es el ahora. Dale. A Miriam Camacho, de Argentina, Tartagal. Tartagal, Salta, Argentina. A Rolando Mairena, a Jesús Espinosa de Estados Unidos, a Daniel Vico en Argentina, su hermanita, dice, ya estamos esperando la enseñanza bien tempranito en Argentina. Qué alegría, ¿no? Saluditos a Qué gozo. Isabelita, María Garay, le saludamos a Catalina Rodríguez de Panamá. Le agradecemos de corazón el apoyo para el proyecto de evangelización. Dios te pague. A Catalina Ramírez y también a Catalina Luera y a Daniel Tapia. Gracias también por el apoyo para que este proyecto de evangelización siga creciendo. El que nos quiera apoyar con lo que pueda, lo puede hacer, pero principalmente con la oración para no desmayar. Saludamos a Rosalba Sánchez, también saludamos en este día maravilloso a Ricardo Joven. Damos la gloria a Dios porque Él es el que todo lo puede. Agradece a Nación de Gracia por la recuperación de su hijo Julián Joven. Bendito Dios que ya después de un largo tiempo ha salido de la rehabilitación en que estaba y ya está en casa trabajando. Bendito sea Dios. Desde Cali, Gloria Colombia. Muchas bendiciones para ti, hermanito, y para tu hijo. También saludamos a la familia Pachuca Juárez en México, que están trabajando, tienen un proyecto, se llama el proyecto 2G de evangelización. Animarle, claro que sí, pero ahí están las pautas, oración y predicación del Evangelio. No podemos salirnos de allí para que se manifieste el Señor en cada uno de los que le escuchan. A Delicia Morales, a María Duche de Nueva York, gracias por la enseñanza, saluditos de Nueva York. A Argelia Durán de Cancún y a toda su familia. Nos vamos, Rosita, nos vamos despidiéndonos, recordándole que los creyentes somos más. Es la hora de los laicos. A evangelizar. Recuerda que lo que decía San Jerónimo, desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Y ayúdanos. Ayudar. El Señor Todopoderoso derrame su santa bendición. Le recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.